Hola, ¿qué tal? Feliz lunes de literatura latinoamericana para todos y todas en la EMAC. Espero que estén muy bien. Como digo siempre, bueno, por lo menos todo lo bien que se puede estar en este contexto tan raro en el que estamos inmersos. Los invito a que por una hora, por lo menos, más o menos, lo que me va a durar la clase, pensemos en otras cosas, en definitiva. Bueno, tendría acá que haber unos redoblantes, terminó la votación, terminó la experiencia, la totalidad de la experiencia del concurso de nanorelatos, creo yo que fue muy, muy positiva. Tengo que dar quiénes fueron los ganadores. Primero voy a hacer eso, así no sostengo demasiado, por algo no trabajo en la televisión, ¿no? Así no sostengo demasiado la intriga. Espero que la hayan pasado bien, tanto escribiendo los nanorelatos como después en la tarea de ser jueces y jurados del concurso. Tenemos dos ganadores, después voy a explicar las razones de mi voto, por lo menos. Tenemos dos ganadores, dos ganadoras son del concurso. El premio de la gente se lo lleva, o sea, el premio por haberlo votado entre ustedes, se lo lleva Claudia Boschi por su nanorelato número 5, que obtuvo 4 puntos. Y el premio, mi premio, digamos, el que corresponde a mi voto, se lo lleva María Emilia Liedo por su nanorelato número 2. Estaba entre ese y otro de Claudia Boschi, entonces para no premiar también a la misma persona, decidí un poco dividirme, ¿sí? Dividir las aguas. Me encantó leerlos, me encantó, me resultó una experiencia genial leerlos. Lamento un poco que no podamos hacer la devolución mucho más dinámica y conjunta, pero no quería, igual, no quería perder la posibilidad de hacerles algunos comentarios, no solo sobre la razón de ser de mi elección, sino también por lo que opino del resto de los textos, ¿no? Antes que nada, los premios. Les dije que, bueno, no se fueran a imaginar la gran cosa. El premio es sobre todo el honor. Pero bueno, para cada una hay un ejemplar de estos libros de Katherine Mansfield. Son dos antologías, es una antología, dos libros, dos ejemplares de cuentos íntimos. Es una antología de cuentos que organicé yo. Esta es una colección que dirijo yo en la editorial en la que trabajo, que busca como hacer un rastreo de las voces, de las primeras voces del feminismo en la literatura. Y la antología, además de, para mí, de tener cuentos muy hermosos, lo que tiene es que tiene una edición formidable. Es hermosa, les puedo garantizar. Quedó divino el libro. Y bueno, y tiene un prólogo también que escribí yo. Se los acercaré cuando volvamos a encontrarnos, supongo, ¿sí? Porque yo no vivo tampoco ni siquiera cerca de caseros como para decir, bueno, me pego una vuelta y se los dejo por sus casas como para que se entretengan durante la pandemia. Eso me hubiese gustado, pero está medio difícil. La verdad que estoy encantada con el resultado de los nanorelatos. Supongo que después haremos algo también como para mostrar en las redes sociales. Haremos como un compiladito, algún video, algo se me va a ocurrir. Pero fue una experiencia muy linda. Quería hacer un comentario siempre hago lo mismo en general sobre los nanorelatos. Bueno, cuando hacemos el concurso en clase, leemos todos pero en general yo trato de concentrarme como en el texto que más me gustó de cada uno de ustedes y explicar por qué me gustó y en qué medida se acerca también o no, o se aleja del género, o de alguno de los límites de este género tan extraño que es el nanorrelato. Después voy a subir al Classroom para que vean bien desglosado, para que vean que todo es muy transparente en este concurso, a diferencia de otros concursos literarios, para que vean bien desglosados los votos, sobre todo para que vean qué opinaron el resto también de los textos que ustedes escribieron, quiero decir si fueron o no votados. Y me parecería bueno si tienen ganas de que los compartan por WhatsApp y se comenten por ahí o por el grupo de Facebook, por lo que prefieran, pero que también entre ustedes haya como un intercambio.
Decía, en general lo que hago es elegir el que más me gusta de cada uno y les voy comentando por qué. Tenía algo más para decirles. Voy a subir, decía, el desglose de los votos y también voy a subir como la liberación de las identidades, ¿sí? De quién es cada uno de los... a qué pertenece cada uno de los textos, ¿sí? El que más me gustó, la A, era Silvana D'Antoni, o D'Antoni, porque no sé, Michelle le dice D'Antoni, creo, y yo no sé, nunca sé, Silvana, cómo se pronuncia tu apellido. Yo diría D'Antoni, ¿no? Por ser italiano asumo que debe ser grave, pero capaz me equivoco. El que más me gustó de Silvana, que me encantó, fue el número 3, que se llama Diluvio. También vi que tuvo varios votos. Diluvio, la paloma extendió las alas y se perdió en el cielo. Ellos la esperaron esperanzados, pero pasaron los días, las semanas y no regresó. Se miraron angustiados. Ya no quedaban aves en el arca. Me parece muy lindo y que trabaja con un núcleo muy duro del nanorrelato que tiene que ver con la intertextualidad. De hecho, el que eligieron mayoritariamente de Claudia Boschi también trabaja desde esa perspectiva y creo que en la mayoría, por lo menos hay uno, en la mayoría de ustedes, que buscó trabajar desde ese lugar, que es, decíamos, un núcleo duro del nanorrelato, uno de los elementos esenciales que caracteriza el género, así que me pareció hermoso que hayan encarado por ahí. En este caso, además, es muy lindo como la referencia, es como una especie de contracara, y aparte como ese dejo melancólico que tiene hacia el final del texto, ¿no? Se miraron angustiados, ya no quedaban aves en el arca. Y me parece que también está bien contenida ahí la idea, no es solo lo intertextual, como de la micronarración. O sea, hay una historia que uno puede entrever el antecedente y puede incluso suponer unos consecuentes que está ahí cifrado en estas pocas palabras, ¿no? Si te tengo que decir algo, Silvana, ojo con el esperaron esperanzados, porque ahí hay como una especie de cosa medio cacofónica. Sabrás disculpar, yo siempre tengo, como buena correctora, siempre tengo que hacer algún comentario, alguno de mis comentarios de mierda, diría mi jefe de la editorial. Algún comentario de mierda siempre tenés que hacer. El que más me gustó el B era de José María de Pascua. El que más me gustó es el primero, también porque me parece que labura muy bien con la intertextualidad y en el mismo sentido que el Penélope. ¿Se acuerdan? El de Monterroso, como buscando como la contracara como satírica, ¿no? Se los leo. ¿Habrá sido así como ocurrieron los hechos? ¿Los historiadores corrompieron la verdad? Entonces Sócrates, lejos de beber la copa, huyó con sus amigos y siguió alborotando y no pagó el gallo que debía a Esculapio, ¿no? O sea, esa sería como la contracara del hecho. Bueno, se fue de joda, en realidad. Fíjense que en muy pocas palabras, igual José María se da incluso el lujo de poner dos preguntas retóricas, ¿no? Digo, para que veamos que no necesariamente es hacia la hipersintetización que tiene que conducir el microrrelato. De Claudia Boschi, el ganador de Claudia tuvo muy buenos, para mí que le encontraste muy bien la vuelta al género. El ganador, el que votó el resto de la gente, es el 5, lo voy a leer. Eco se acercó sigilosa a Narciso, que inclinado bebía de la fuente. Después del empujón, arrojó sobre las aguas una flor desconocida y se alejó con la tranquilidad de saber que los cocodrilos no suelen comer flores. Hermoso lo que hiciste con el texto, hermoso que la escena del empujón no esté, que esté elidida del texto. Eso me hizo acordar un poco al eclipse de Monterroso, dentro de los que habíamos visto, ¿no? Donde la escena del sacrificio ritual no se cuenta, se cuenta lo que pasa después. Y hermoso todo lo que lograste con el texto, ¿no? Como el sentido irónico, doblemente expresado, ¿no? En lo que tiene que ver con el mito y en lo de los cocodrilos del final. Un texto formidable. A mí el que más me gustó y que es el que decía estuvo ahí cabeza a cabeza con el de María Emilia es el 2. Y ahora les voy a explicar por qué me gustó también. La tapa de la caja reza Pizzería Quique. Sube a la bici y parte hacia la iglesia donde fue monaguillo hasta los 12 años.
El padre Hernán, que sale sin anteojos, no lo reconoce. Le paga y al tomar la caja le roza delicadamente la mano. Adentro, la coral espera inmóvil. ¿Saben qué me gustó de este texto? Me parece formidable. ¿Saben qué me gustó? La enorme condensación semántica que decíamos, característica central del género. Fíjense, acá no sobra ni una palabra y en realidad está contando una historia muy grande con muy pocos elementos, ¿sí? Y la mayoría son oraciones que van como al hueso exacto de lo que está pasando. Y además no deja, por otro lado, eso me parece hermoso, ¿no? No deja... ¿cómo se dice? Cabos sueltos. No deja cabos sueltos, ¿no? O sea, el padre no lo reconoce porque sale sin anteojos. Digo, en 280 caracteres se da el lujo de meter todas las explicaciones posibles y de atajar cualquier cosa que uno pudiera objetarle. Y por otro lado, por el hermoso trabajo de elipsis que hace, ¿no? Con el texto. Todo lo que uno infiere a partir de lo poco que dice, ¿sí? Me parece que es un texto extraordinario, formidable. También el 4 era muy lindo, el de la sala de espera, ese también está muy muy bien. Muy bien, Claudia, me parece que le encontraste, decía, a la vuelta. Eso es una cuestión también de cada uno, no es que todos vamos a encontrarnos como peces en el agua en un género tan complejo en realidad como es el del microrrelato. Yo me doy cuenta siempre con mis años de experiencia trabajando acá con el género, que hay algunos que le encuentran la vuelta enseguida y que después de hecho siguen trabajando sobre el microrrelato, y otros a los que les cuesta un montón, a los que les cuesta mucho la condensación, porque creen que su respiración, la respiración de su prosa, está en la deriva, ¿no? En la extensión. Estoy un poco, perdón, me quedé callada porque de golpe vino una ráfaga de viento que me agitó la puerta. Es sorprendente. Los D eran de la letra D correspondía a los microrrelatos de Laura Mantovani. El que más me gustó es, se los leo, el número 5, Su lugar. Decidido, caminó sobre el colchón de virutas del aserradero hasta el rincón donde el padre, una vez más, tostaba algunas semillas de cacao. Se despidió de él. Recorrió incontables ciudades buscando su sitio. Aún sigue sin encontrar alguno que huela a chocolate y madera. Me gusta de este texto, además de que me encanta el sentido, ¿no? De alguien que se va para... No lo voy a explicar, no voy a ser como esa gente que explica los chistes. Me acabo de dar cuenta. Además de que me gusta mucho el sentido, me gusta como el cambio de velocidad que hace, ¿no? La primera escena muy detenida y después de golpe mete la... Recorrió incontables ciudades, son de golpe como si años se condensaran en apenas 5 palabras, ¿no? Aún sigue sin encontrar, y finalmente el remate, que es como una especie como de cuestión aforística, ¿sí? Me gustó mucho, mucho ese trabajo que hiciste como con la velocidad del texto. ¿Se entiende lo que digo cuando digo velocidad, no? O sea, no es concretamente... Es el detener, el cambio de velocidad como en el fútbol, ¿no? El detenerse en un espacio o esta sensación que uno tiene de atropello en el texto. Los textos eran de Gustavo Cattaneo, eran esos microrrelatos hiper breves, no sé si los vieron. El que más me gustó es el segundo, el que se llama La muerte. Dice, la muerte acecha a los más débiles, reúne a los más fuertes. Me gustó porque también visita un límite del microrrelato. Vieron que decíamos que es un género fronterizo, después como que se cae de la literatura, que es el límite del aforismo, ¿no? Está ahí de ser un aforismo, de hacer ahí como una especie de reflexión un poco, también si se quiere, más del orden de lo metafísico. Ustedes saben que en Argentina el aforismo fue un género literario muy visitado, sobre todo en las décadas del 60, 50 y 60. Hubo algunos escritores que trabajaron desde esa perspectiva, en particular Antonio Porquia. Digo porque a lo mejor, por lo menos a aquellos de ustedes que sean de mi generación, el aforismo había caído como en un poco de descrédito, ¿no?
por José Naroski, que igual tampoco no tiene ningún... está muy bien lo que escribe, quiero decir, pero había caído como una especie de descrédito social. Sin embargo, Antonio Porquia era un gran poeta, su libro Voces ha sido probablemente uno de los libros de poesía más vendidos de la Argentina, y era esencialmente un aforista, ¿no? Digo, para también pensar en esas cosas, en esos recorridos que hacen los géneros literarios, no solo comercialmente, ¿no? Quiero decir, en el gusto popular, si se quiere. Los F eran los de Mónica Alderete. Mónica había presentado 3. El que más me gustó fue el último, Memoria, que dice: recordaba triste momentos felices. Me encantó porque obviamente fíjense que son nada más que 4 palabras, y un poco al estilo del dinosaurio, ahí uno imagina... uno puede imaginar una serie casi infinita de historias alrededor de esa imagen, ¿no? Es más bien una cuestión imagínica. Muy bien trabajado también eso. De María Emilia, bien, el que, por supuesto, el que más me gustó es el que elegí, me gusta decir, pero me parece que María Emilia encontró ahí unas cosas muy raras. Al principio le costó, de hecho primero mandó unos que eran más largos. Me parece que no particularmente después de haber leído lo que produce para acá, para Latinoamericana y para Argentina, me parece que María Emilia capaz no es la persona a la que más le gusta la síntesis, ¿no? Y la condensación expresiva. Pero creo que acá logró una gran cosa, y además porque logró, me parece a mí, en los límites del microrrelato, logró 2 géneros que para mí, 2 géneros no, un género, voy a hablar primero de esto, que le es muy afín al microrrelato, que es el fantástico, ¿sí? Claudia Boschi en el de Sala de Espera había, me parece, trabajado como desde esa misma perspectiva. Yo creo que el microrrelato se aviene súper bien con el género fantástico, justamente quizás por el rol que cumple la elipsis ahí, ¿no? El que más me gustó y el que se lleva el premio es el número 2, el que se llama Sueño. Se los leo. Sueño. Tamara tenía la obsesión por ir a todos lados con su celular, inclusive a su cama. Esa noche se durmió con el aparato en su pecho. Era su único compañero de cuarto. Su sueño fue tan pesado que en uno de sus movimientos activó la grabadora de voz. Al otro día comprobó que no había dormido sola. El final es hermoso, es abismante, es estremecedor, ¿no? Me gusta el texto, además, que como que se toma su tiempo para... Quiero decir, es un microrrelato, porque además con ese final cumple con la premisa del género, de esta cosa de dejar el pasmo, de dejar en la sorpresa total al lector, pero que tiene respiración de texto largo, ¿sí? Tamara tenía la obsesión por ir a todos lados con su celular. Podría haber empezado diciendo obsesionada por ir a todos lados con su celular, sin nombrar el personaje. Me gustó que lograra mucho con tan poco, ¿sí? Eso me pareció que estuvo muy, muy bien. Y después del primero también me pareció que trabaja desde esa perspectiva, desde el fantástico. Pero del segundo me gustó esta idea de que es un cuento completo. Vieron que decíamos, una de las características del género del microrrelato es el hecho de que está completo pese a que tiene la provocativa incompletud, dice la definición que usamos acá, la de Lagmanovich. Bueno, acá me parece que yo tengo la sensación de que es un texto completo, ¿no? No necesita nada más. Decía, el primero también trabaja desde la perspectiva del fantástico, y quería señalarles algo que para mí sí es como novedoso, que tiene que ver con que el número 3 y el último, el 5, trabajan con otro género que es el terror. Y no había visto yo hasta ahora, creo, sacando los de Ana María Schwa, que es una gran cultora de las dos cosas, del microrrelato y del terror, y que sabe combinarlos muy bien. No me había pasado a toparme con el género después, y me gustaron mucho. Así que bueno, después si quieren releanlos desde esta perspectiva que les digo. Los últimos textos, los que tenían la letra H, son de Giselle Oviedo. Giselle evidentemente viene con su propia búsqueda, que tiene que ver con la poesía, y me parece que hizo muy bien en
en tratar de combinar lo que le planteaba la consigna con su propia búsqueda. Porque además, como vimos, la poesía es uno de los límites cuando digo límites, no, quiero decir de los géneros lindantes, ¿no? Del género, del microrrelato. El que más me gustó fue el primero, no, el segundo me marqué. El primero y el segundo en realidad, pero el segundo. El primero me gustó porque es bien como una poesía narrativa, ¿sí? Como la poesía, por ejemplo, argentina de la década del 90, ¿sí? Que tiene mucho de esto, de contar una historia en verso. Y el 2 en realidad me gustó porque es otro de los límites también, digo, amén de que tenga la forma de esté dividido en verso y tenga la forma del poema, también tiene como algo del chiste y el efecto cómico que también es propio del microrrelato, se los leo. Tapada con 2 frazadas, toda mi sensación de seguridad se desvaneció con el zumbido de un mosquito en mi oreja, ¿no? Ahí está, qué horror, la sensación, ¿quién no la conoce? ¿Quién no la ha padecido? Bien, eso entonces sobre el concurso de nanorrelatos. Disfruté enormemente hacerlo, espero que ustedes también la hayan pasado bien. Después me gustaría que me cuenten cuáles fueron sus impresiones y demás, si les parece que son justos mis votos y todo eso. Bien, vamos entonces al texto que nos ocupa hoy, que es hablando del registro humorístico, que es el texto de Ana Lidia Vega, Pasión de Historia. Ustedes saben que Ana Lidia Vega es una autora virtualmente desconocida en Argentina, tiene muy poco publicado, así que buena parte de la responsabilidad es de eso. Tiene muy poco publicado. Nació en 1946, es también de Puerto Rico, es puertorriqueña, igual que Rosario Ferré, por eso las pongo juntas, son como un combo, también nos sirven para ver una deriva posible de lo que vemos en Puerto Rico. El único libro que hay editado en Argentina es Pasión de Historia, que tiene ese cuento y otros 4 más, creo. Lo editaron acá porque el cuento ganó el Premio Internacional Juan Rulfo, un premio de prestigio, lo ganó en 1986 y en ese momento entonces editaron el libro en las Ediciones de la Flor, editó el libro en Argentina. Nunca se reeditó el libro, ¿sí? Así que es virtualmente un inconseguible. Miren acá, no, acá se editó en 1988. El premio lo ganó en el 86. Es un libro virtualmente inconseguible, como les decía antes, ¿no? Les voy a contar algunas cositas sobre Ana Lidia Vega, que sí va a ser más difícil que sepan algo a priori, o que incluso que encuentren demasiado a priori. Decía, nació en el 46 y sigue viva. Hizo su carrera literaria en Puerto Rico, pero curiosamente no viene como del palo de la literatura, sino que viene del palo de la enseñanza de las lenguas extranjeras. ¿Qué quiero decir? Se especializó, su carrera la hizo en la enseñanza del francés y en literatura francesa. De hecho vivió en Francia durante un tiempo y es casi un referente ineludible de la enseñanza del francés en todo el Caribe. Quiero decir, los libros que hizo Ana Lidia Vega sobre cómo enseñar francés y demás, los manuales de francés en español, son como los más los que más circularon y circulan todavía hoy en el Caribe. Tiene una obra de ficción muy muy chiquita, pero que mereció muchos premios, curiosamente. O sea, cada cosa que escribió mereció algún tipo de premio y demás. Tiene más que nada también, decía, como una especie de rol adentro de Puerto Rico, que como intelectual quiero decir, que si se quiere va más por el lado de lo político que de lo exclusivamente literario. Es una militante feminista, quizás eso lo puedan traslucir a partir del texto de Pasión de Historia, y es también una militante del movimiento independentista. Forma parte de la misma generación que Rosario Ferré, esa generación que en la década del 70 luchaba por la independencia de Puerto Rico, solo que en el caso de Ana Lidia Vega no abdicó de ese deseo, ¿sí? Así que sigue
trabajando como desde esa perspectiva, ¿no? Y sobre todo en lo que tiene que ver, como decíamos la clase pasada, con lo lingüístico, ¿no? Con el problema lingüístico de esa especie como de falso bilingüismo o de una especie de bilingüismo atravesado por cuestiones políticas y coloniales en el que está Puerto Rico inmerso. De hecho, les subí al Classroom un cuento de ella que se llama Pollito Chicken, que es un cuento muy divertido, muy gracioso, que es del 77, es anterior a Pasión de Historia, y que es el primer cuento escrito en Spanglish, ¿sí? En una especie de mezcla entre inglés y español. El cuento, decía, es muy divertido, retoma el tema de Pollito Chicken, es porque retoma una canción que se usaba para enseñar el inglés. El cuento es muy divertido y trabaja como en clave de comedia, en clave de parodia. En realidad una cuestión más compleja que tiene que ver con la aculturación, ¿no? El fenómeno de aculturación de los migrantes, en este caso de los migrantes puertorriqueños que van a vivir a Estados Unidos y buscan dejar atrás todo lo que tenga que ver con Puerto Rico, ¿no? Entonces están como obsesionados por parecer gringos. Acá, ojo, cuando yo les digo, el texto es el primer cuento escrito enteramente en Spanglish, pero no quiero que ustedes piensen que esto es a lo que hoy en general se denomina Spanglish. O sea, hay un fenómeno en la frontera entre México y Estados Unidos, literario, que es el de la literatura chicana. Esa literatura que está en expansión al día de hoy, que es muy nueva, mucho más nueva, no es el 77 claramente, mucho más nueva, hace otras cosas con lo idiomático, ¿sí? Mezcla en otros niveles las lenguas. Si ustedes ven, el Spanglish de Ana Lidia Vega es como un poco rígido en comparación con la literatura chicana. ¿Por qué? Porque en realidad lo que hace es mezclar literalmente unas palabras en inglés y otras en español, ¿sí? La literatura chicana atraviesa también las categorías sintácticas, si se quiere, desordena sintácticamente y demás, ¿sí? Eso no le quita, digamos, para nada el carácter de Spanglish a este texto, ¿sí? Pero fíjense cómo empieza Pollito Chicken. I really had a wonderful time, dijo Susie Bermúdez a su jefe, tan pronto puso un Spike Hill en la oficina, ¿sí? ¿Ven? Mezcla unas palabras en inglés, otras en español. El entrecruzamiento que propone que proponen, vamos a decir, porque no hay una sola utilización de la lengua, pero que se propone en la literatura chicana es mucho más profundo, si se quiere, y atraviesa mucho más categorías lingüísticas, ¿sí? Lean Pollito Chicken, si quieren también pueden leer el texto de interpretación que les subo sobre Pollito Chicken, que está bastante bien también. El Pollito Chicken aparte léanlo porque es divertidísimo. En general lo leemos en clase y ustedes tienen que padecer si mi pronunciación en inglés es mala, o más o menos, mi pronunciación de este Spanglish que mezcla es horrible, horrible, así que ya merece, es divertido por sí solo. Léanlo el texto, lo que tiene de singular, por otro lado, que me parece que eso es lo que lo vuelve un buen ejemplo de cierto uso del Spanglish, es que a ver, aún no sabiendo inglés, ustedes van a poder entender el contenido del texto, ¿sí? De la misma manera en la que un lector en inglés, que solo sabe inglés también va a poder entender el contenido del texto, porque es algo que está literalmente en la medianía, está a mitad de camino entre ambas lenguas, ¿no? Y entonces en ese sentido funciona como un puente. Bueno, ustedes después me dirán a ver cuál es la experiencia de lectura que hicieron, pero eso es para mí lo más hermoso que tiene. Y también porque nos lleva a pensar, en definitiva, qué es una lengua, ¿no? Bueno, nada. Se los dejo para que lo lean. Vamos nosotros a hacer un recorrido sobre Pasión de Historia y primero vamos a arrancar como por algunas claves estilísticas de Ana Lidia Vega y después nos vamos a concentrar en Pasión de Historia, ¿sí?
Vamos a seguir básicamente dos textos, uno es de Alma Arroyo Toledo y otro es de Andrea Ostrov. Alma Arroyo Toledo es puertorriqueña, Andrea Ostrov, lo interesante también es que es argentina, ¿sí? Trabaja en la Cátedra de Literatura Latinoamericana de la UBA, entonces tiene como una mirada un poco más enajenada me refiero por afuera, de la autora y demás. ¿Qué es lo que va a decir Alma Arroyo Toledo? Vamos a empezar por ella, que es la que trabaja como con las generalidades de su obra. Dice que va a decir que el rasgo distintivo de la obra, algo que ustedes ya habrán notado, el rasgo distintivo de la obra de Ana Lidia Vega, de toda la obra de Ana Lidia Vega, tiene que ver con su uso del registro humorístico, ¿sí? Que el registro humorístico lo va a utilizar en base a una serie de recursos que le van a ser propios, que ella va a manejar con mucha soltura. Todos estos recursos van a aparecer en cierta medida en Pasión de Historia. Por un lado va a decir el recurso de la parodia, ¿no? Ustedes saben, la parodia para Bakhtin es la repetición con diferencia. Esto es lo que significa etimológicamente la palabra. Repetición con diferencia. No necesariamente esa repetición tiene que tener una intención burlesca, pero en este caso, por supuesto, lo tiene. El segundo léanlo después si quieren en el texto, van a ver algunas otras interpretaciones al respecto. El segundo de los recursos que ella identifica tiene que ver con el error intelectual. Ay, se me había ido. Ay. El error intelectual dice, o acto fallido. Tanto el error intelectual como el acto fallido y lo que va a venir más adelante, que es el juego de palabras, tienen su razón de ser en el carácter profundamente reflexivo sobre el lenguaje que tiene la obra de Ana Lidia Vega. Y recuerden, toda vez que hablamos de autores y autoras de Puerto Rico, la cuestión de lo idiomático, del lenguaje, no es casual, decíamos la clase pasada, el idioma es político, en Puerto Rico y en cualquier lado, pero en Puerto Rico más que en ningún otro, ¿sí? El carácter político de la elección idiomática, de la reflexión sobre el lenguaje, es mucho más transparente en ese contexto. Decía entonces, el chiste intelectual o el acto fallido, que va a estar en general centrado en la utilización del lenguaje, el juego de palabras directamente, y el chiste obsceno, ¿no? Para mí una genia en meter de vez en cuando algunos chistes de doble sentido. ¿Qué va a decir también más adelante Arroyo Toledo directamente sobre Pasión de Historia? Va a decir que Pasión de Historia tiene dos estructuras, ¿sí? Una estructura externa que está... estructura externa, no sé si se entendió lo que dije, estructura externa que está marcada por este montaje significativo de escenas. Siempre cuando hablamos de montaje significativo, recuerden ustedes que es un recurso que nosotros tenemos. Quiero decir, uno puede contar una historia. Voy a hacer un pequeño excursus para explicar esto. Uno puede contar una historia de manera ordenada, como decimos siempre, ¿no? No me acuerdo si esto lo conté. Siempre doy el mismo ejemplo, pero yo puedo contar una historia diciendo: hoy me desperté. Sonó tarde el despertador, así que porque me quedé dormida, en definitiva, ¿no? No sonó el despertador y me quedé dormida. Salí de mi casa apurada, tan apurada que pisé caca de perro. Pisé caca de perro y... no, pero esto ya lo conté. Sí, ya lo conté. Quiero decir, yo puedo estructurar la historia de formas diferentes, ¿sí? Eso lo hablamos creo que fue con Rulfo, ¿no? Cuando hablábamos de los distintos órdenes del relato posibles. Ahora bien, cuando yo estructuro eligiendo alguna ruptura del orden cronológico, ¿no? Lo hago siempre con una intención. La intención que yo tengo al poner una escena al lado de otra dice en el texto, ¿sí? No dice literalmente, pero dice algo en el texto, ¿se entiende? Quiero decir, opera en otro sentido. No hace falta que yo explicite algunas relaciones por el solo hecho de poner una cosa en relación a la otra. Esto, que es para nosotros algo habitual, sobre todo en la literatura más o menos contemporánea, es una reflexión que en realidad a la literatura le llega de la experiencia del cine, ¿sí?
El cine evidenció necesariamente, digo, por su necesidad, necesitaba hacer un trabajo de montaje después, evidenció algo que la literatura siempre había hecho, que tiene que ver con cómo ordenamos estas escenas en nuestra narración. Lo que va a decir Arroyo Toledo es que el orden de las escenas en la narración de Ana Lidia Vega dice, además del texto, algunas otras cosas. Además de lo que dice el texto, dice algunas otras cosas. Por otro lado, dice, va a tener una estructura interna el texto. ¿Sí? Esa estructura interna va a estar signada por una serie de recursos que le van a ser propios, en particular por el recurso de la polifonía, ¿sí? La proliferación de voces diferentes en el relato, que van a obedecer en todo caso siempre a un propósito general. Vamos a empezar un toque por la estructura externa, lo voy a seguir para eso, decía la explicación de Toledo. La estructura externa va a contarnos, en definitiva, 3 historias. Arroyo Toledo va a decir que en realidad son 4 historias, ¿sí? Por eso el 4 lo pongo entre paréntesis. Nos va a contar 3 historias diferentes. Las 3, en definitiva, va a decir Arroyo Toledo, repiten un mismo argumento, ¿sí? ¿Cuál es ese argumento? A grandes rasgos, una mujer joven abandona a su pareja y esta pareja, presumiblemente o con toda seguridad, la mata, ¿sí? Ese es el argumento básico que componen estas narraciones. Ustedes me dirán, ¿cómo? Pero se me escapó. Ahí me acuerdo de Malén. Pero el resto, bueno, están en distintos grados de inferencia las historias. Eso es lo que propone Arroyo Toledo. Voy a hacer una especie de cuadro. Ustedes sabrán disculpar siempre. Esto, si fuese el pizarrón, sería menos bochornoso, pero aún así es bastante bochornoso. Les voy a hacer un cuadro de cómo están articuladas estas historias, ¿sí? Por un lado, nuestra narradora, Carola Vidal, nos cuenta la historia de Vilma, ¿sí? Nos cuenta también, a la vez de la historia de Vilma, y casi como una especie de paralelismo que decíamos, tiene mucho de montaje significativo, la historia de Malén, ¿sí? Vilma, por su lado, nos cuenta la historia de Maite. En un momento, ¿se acuerdan? Esa es la 4ª historia, la de Maite, que aparece casi como entre paréntesis. Vilma le está contando y le dice, ay, sí, como esa que está allá, que se fue, que dejó al marido, y que después tal cosa y tal otra, ¿sí? Eso sería como la 4ª historia. Y por último, la editora nos cuenta la historia de Carola Vidal. ¿Sí? ¿Se ve? Este es el cuadro. Carola Vidal nos cuenta la historia de Vilma y nos cuenta la historia de Malén. Vilma nos cuenta la historia de Maite. La editora nos cuenta qué pasó al final con Carola Vidal. Todas estas mujeres son, en definitiva, representan dentro de esta historia que decíamos, dentro de esta matriz argumental que tiene que ver con la mujer que deja a su pareja y termina muerta, representan distintos grados de concreción argumental, de resolución argumental, que van como en orden decreciente. Serían Malén, es sobre la que más conocemos, Vilma, que con ese final intuimos que le puede haber pasado algo grave, Carola, que muere en extrañas circunstancias después de haber rechazado a Alex, y Maite, de quien tenemos solamente un pincelazo de la historia. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, otra vez la pinza. Ay, ¿dónde está la pinza cuando uno la necesita? Lo que quiere decirnos Arroyo Toledo es que tanto la estructura externa de la obra, que tiene que ver con esta organización de las historias, como la estructura interna, que van a ser los recursos que ponga en juego para dar cuenta de esto, están puestas en función de una denuncia. Dice, la denuncia está vinculada a la violencia de género, por supuesto. Ahora, y acá viene lo interesante, y esto es lo que agrego yo, esta denuncia sobre la violencia de género, estas 3 mujeres que son violentadas por sus exparejas, o podrían haber sido violentadas por sus 3 parejas, digamos, en términos
reales, en términos de lo que el texto realmente dice. Es una denuncia que es cero maniquea, ¿sí? No es que hay buenos y malos, no es que hay machistas y pobrecitas víctimas, está lleno de matices en el medio, ¿sí? Y eso es para mí lo vuelve al texto un texto súper interesante, a menos de que por supuesto la denuncia lo amerite, pero quiero decir, es un texto interesante porque lejos de plantearnos una lucha entre buenos y malos, nos plantea una serie de matices en el medio, ¿sí? Antes de volver sobre el tema de los matices, que lo vamos a ver cuando veamos el segundo de los textos que elegí para trabajar con este cuento, vamos a hablar un poquito les voy a decir cuáles son los recursos propios de esta estructura interna que detecta Arroyo Toledo en el caso particular de Pasión de Historia. En primer lugar, decíamos el uso de la polifonía. ¿Sí? En el relato va a estar lleno de citas de otros, sobre todo de la cultura popular, ¿sí? Que es evidentemente donde le interesa abrevar a Ana Lidia Vega, y de fragmentos de cuestiones de otros insertados, ¿no? Desde, no sé, letras de canciones y demás. Esa polifonía, decíamos, está íntimamente vinculada, evidentemente, en relación a lo que digo, con la intertextualidad. El texto es profundamente irónico, y ese es el recurso por antonomasia de la narración. Y también el otro recurso que nosotros vamos a observar después cuando leamos es el de la ambigüedad, las cosas que no se dicen en el texto. Y ahí también hay una linda paradoja. ¿Por qué? Porque el texto nos parece, ¿no?, presentarnos una narradora hiperlocuaz, hiperborrágica, ¿no?, que parece estar agotando todos los espacios de la enunciación, y sin embargo hay un montón de cosas que no dice en el texto. No dice porque ella misma no sabe que se va a morir de un tiro. Quiero decir, no dice porque las elude, ¿sí? No, elude, ¿no? O omite decirlas a propósito. Sobre lo que tiene que ver con el nivel de la denuncia del texto, esto que decía me parece lo más interesante que tiene para proponernos Pasión de Historia, les traigo a colación y les dejé ahí un texto de Andrea Ostrov que se llama Cuerpo, Género y Violencia. Hay unas versiones del mismo texto distintas que después se ve que fue haciendo para distintas publicaciones Ostrov. Yo les dejo esta, que es la primera, la preliminar. Les voy a leer una serie de fragmentos, si les parece, que me fui subrayando, y vamos a ir desglosando, ¿sí?, estos fragmentos, a ver si están de acuerdo o no con las hipótesis de Ostrov. Dice Ostrov: el tono paródico que propone una primera lectura del cuento constituye una estrategia para confrontar al lector con determinados prejuicios que se ponen en juego. Primera apuesta importante del texto, dice. El tono paródico, ¿no?, divertido que nos propone el texto, dice, es una estrategia para desarmar al lector, ¿sí? Lo va a poner al lector al lector o a la lectora, lo va a poner en relación, lo va a dejar desnudo. Nada mejor que dejar desnudo a alguien para que hacerlo reír, ¿no? Queda desamparado, no sabe de dónde va a venir lo que venga más adelante. Dice: el primer efecto de lectura inducido por el tono humorístico y el registro paródico del texto es la disolución, la neutralización del aspecto siniestro y violento que el argumento innegablemente conlleva. Segundo objeto que va a tener el uso de la parodia y del humor. Dice: el primero tenía que ver con esto de desarmar al lector para después enfrentarlo con sus propios prejuicios. Y el segundo es, por otro lado, disolver la denuncia. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo disolverla? Es un garrón hacer eso. Si vos lo que querés es que se note. Ana Lidia Vega quería que se notara el problema de la violencia de género. Ahora, después vamos a volver sobre eso. En la primera lectura, dice, aparecen mecanismos de automatización. Vilma como una narradora no confiable, la historia truncada de la novela de Malén, el desenlace de Carola Vidal, en virtud de los cuales la dimensión violenta de la historia se diluye. Dice, hay una serie de mecanismos de automatización como lectores, ¿no? Cosas que vamos automatizando. Bueno, empezamos a desconfiar de esta palabra de Vilma, cuando Vilma nos dice que el marido es un choto. ¿Por qué? Porque vemos que
lo vemos y decimos, bueno, no, dice Carola, no sé si es tan así, ¿no? Pone en entredicho la palabra de su propia amiga, ¿no? Dice, todo eso contribuye a disolver el efecto de la violencia de la historia que está contando, de la violencia de la historia de Malén, una muerte, un femicidio sangriento, de la violencia de la relación de Vilma con su marido y de la violencia de la propia relación de Carola Vidal que tiene a el acechador que está permanentemente viendo y relojeando qué es lo que está haciendo su ex, ¿no? O sea, Carola. Dice, y esta es la hipótesis central del texto de Ostrov, una hipótesis que me parece muy atendible. Me parece lícito leer en este efecto de lectura una puesta en acto de la invisibilización social de la violencia de género. Hermosa la idea. Dice, ella hace todo eso, provocarnos esta como, bueno, qué gracioso, jajaja, ja, ja, la historia de Malén, jajaja, ja, ja, qué gracioso la historia de Vilma, en realidad, para mostrarnos que ese mismo procedimiento es el que la sociedad en general hace sobre los casos de violencia de género. Cuestionar a la víctima, encontrar en un femicidio un crimen pasional, ¿sí? Como se le decía, y todavía en algunos tristes casos se le sigue diciendo a los homicidios de esta índole. ¿Se entiende, no? Entonces esto, lo que provoca el efecto de lectura, según lo que dice Ostrov, que produce esta serie de procedimientos, como la desconfianza en la palabra de Vilma y demás, es remedar la invisibilización social que opera sobre la violencia de género. Sigue diciendo, pese a los adelantos de la trama, la presa que falta en las fotos, la escena imaginada del asesinato de Vilma mientras es capturada en pleno acto de infidelidad, ¿se acuerdan, no? Dos escenas concretas. Después vamos a leer la escena para mí, el punctum del relato, la escena más importante, que es cuando el marido de Vilma le muestra las fotos de su cacería y hay una en la que está literalmente la cabeza de Vilma y es tomado como un chiste, ¿no? La escena en la que ella piensa que el marido la va a matar por serle infiel, dice, esos son todos adelantos en la trama, son prolepsis en definitiva, pero pese a esas prolepsis y pese a que la narradora de primera persona se anuncia como feminista, aparece la desconfianza, y acá viene, la desconfianza respecto de la voz de su amiga. Aparecen el temor y el discurso del merecimiento, se lo tiene merecido, de la misma manera que aparece en la interpretación periodística del caso Malén. Formidable, ¿no es cierto? Todo esto logra la autora con esto. Fíjense, pese a que ella misma, o sea, ve todas esas cosas, incluso imagina que la va a matar, incluso así desconfía de la palabra de Vilma, ¿sí? Desconfía de la voz de su amiga, incluso así aparece el discurso del merecimiento. Bueno, la verdad que esta Vilma apareciendo medio en tetas adelante del médico vecino un poco se tiene merecido, ¿no? No lo dice literalmente, pero está inferido en el texto que está esa mirada punitiva sobre la actitud de Vilma. Lo interesante es que esto está en boca de la propia Carola, que es una feminista, ella misma se lo dice sobre sí misma. De hecho, le interesa el caso Malén porque quiere poner en cuestión a la mirada patriarcal, machista, que culpabiliza a Malén por lo que le pasó. Y ella hace lo mismo con Vilma, ¿sí? Y esa es la subhipótesis más importante del texto. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos está advirtiendo el texto? El texto nos advierte sobre la responsabilidad femenina en la reproducción del modelo ideológico patriarcal y machista, ¿sí? Esto está en consonancia con lo que vimos en el texto de Rosario Ferré, pero para mí da un paso más allá. ¿Por qué? Porque la enunciadora a sí misma se considera alguien que ha superado esa problemática. ¿Sí? Carola Vidal cree haber superado la mirada patriarcal y machista y sin embargo la reproduce. ¿Sí? O sea, termina diciendo lo mismo, en definitiva, que la prensa a la que ella busca sobre la que busca hacer escarnio, sobre su propia amiga. ¿Se entiende, no? Creo que este texto para mí es hermoso porque con esa apariencia paródica que tiene, no es más que una señal de alerta, ¿no? Una señal de alerta sobre todo para esa generación de mujeres, quiero decir, o para ese tipo de mujeres, por ejemplo, yo, de la que yo formo parte,
que cree tener ciertas cosas resueltas sobre el género, ¿sí? Y ahí la advertencia es mucho más intensa. Ojo con lo que vos crees que ya superaste. Ojo, porque después, a la primera de cambio, volvés a reproducir el modelo de la prensa que habla del crimen pasional. ¿Se entiende? El texto para mí es hermoso justamente porque nos pone, como tiene que hacer la buena literatura, o me parece a mí tiene que hacer la buena literatura, nos pone contra las cuerdas de nosotros mismos, ¿sí? Nos pone a mirarnos con un espejo impiadoso a nosotros. A veces hago así, y me quedo así, porque abajo mis hijos están gritando. No quiero que piensen que tengo algún tipo de tara, algún tipo de problema neurológico, donde me quedo colgada. Es solamente que tengo la atención dividida, ¿no? Como cualquier persona que trabaja en su casa. Esto lo venimos a descubrir ahora. Tengo la atención dividida entre que esté todo bien abajo con mis hijos y esté todo bien en la clase. Nada más y nada menos. Bueno, dicho esto, quería leer con ustedes unos fragmentos para que viéramos cómo aparece todo, sobre todo lo que tiene que ver con la estructura interna, la parodia y ese tipo de ejercitaciones, y para eso seleccioné unas partes del texto, ¿sí? Espero que les haya gustado el cuento porque a mí me parece un cuento genial. Si alguno consigue por casualidad, el libro es todo buenísimo. Tiene otro cuento que se llama Ajustes, que es divertidísimo, y tiene el último cuento que se llama Sobre tumbas y héroes, en una obvia referencia a Sábato. El último cuento tiene que ver con el movimiento independentista y demás, y es un cuento formidable, formidable también. Una genia, Ana Lidia Vega. Una lástima, o no, que su obra sea tan corta. Una lástima para nosotros como lectores, ¿no? No para ella. Yo en eso pienso como Monterroso decía de Rulfo, ¿no? En el fondo parece que todos los que le insisten tanto en que quiere que vuelva a escribir es porque quiere que se equivoque, ¿no? Que dé un paso en falso y escriba algo malo. Creo que debería bastarnos con un libro bueno y ya. Empiezo leyendo. Que tiene un texto, tiene una cita de Alfred Hitchcock, nada más y nada menos, que también nos pone un poco en el carácter thriller que tiene el cuento, que también lo es, ¿no? Tiene como algo del relato policial, ¿no? La cita de Hitchcock dice: ¿qué es el drama después de todo, sino la vida con todas las partes aburridas, cortadas, sacadas afuera, ¿no? El capítulo 1 dice: la carta de Vilma llegó como respiración boca a boca. Fotofinish históricamente oportuno que vino a remolcarme de uno de esos líos en que me meto casi por vocación. Yo acababa de romper con Manuel después de nuestro último choquecito de egos sobrealimentados. Cuando se me presentó la oportunidad de dar reversa, me sorprendió mi propia indiferencia ante el clásico trauma de la separación. Es más, por poco lloro de alegría al enterarme de que la otra era nada menos que su legítima esposa. No sé cuál de los dos se votó más, si yo fingiendo unos celos de pacotilla para suavizar el caratazo, o él haciendo de chillo contrito en un papelote que bien hubiera podido ganarle el Oscar de Best Supporting Actor. Ahí observan, ¿no? La cantidad de palabras como en primer lugar en otro idioma, la cantidad de recursos como propios de lo irónico, ¿no? Digo, está contando una situación dramática o pseudodramática con el mayor antidramatismo. Agarré mis bártulos y, taratatán, me mudé a Río Piedras. Un closet disfrazado de habitación con baño y entrada independientes. No estaba mal para el precio y mi risible per cápita de maestra. Era en la calle Humacao, territorio de pupilos insurgentes, perfumado ocasionalmente por fragancias de alcantarilla desbordada. Como quiera, tenía mi muy wulfiano cuarto propio para poder al fin dedicarme a escribir, y ahí viene la primera referencia bien clara al feminismo, ¿no? Bueno, tenía mi espacio propio para dedicarme a la escritura. Para poder al fin dedicarme a escribir, que era lo que verdaderamente me interesaba. Y me sentía, si no feliz, por lo menos relativamente tranquila. Tranquilidad que no duró mucho, por supuesto. Para esos días estaba trabajando en una novela medio documental, medio policíaca, sobre un crimen pasional que había ocurrido hacía poco en un condominio clase media de Hato Rey. Se trataba del famoso caso Malén.
tan explotado por la prensa amarilla del país por su carácter particularmente sangriento y su moraleja reaccionaria para mujeres chochicalientes. El libreto no era muy novedoso. Un macho desechado sorprende a la ex en pleno encarame con su pana fuerte. Detrás del deleite morboso y la minucia geográfica de las puñaladas, el entre líneas resultaba bastante obvio. Ni de madera son buenas. Quiero pensar que fueron los implícitos puritanos del reportaje los que me embollaron y no esa sombría curiosidad que hace que uno se detenga en la autopista a ver cómo levantan con espátula el cadáver mutilado de un infeliz. Lo cierto es que Malén me había agarrado in flagranti desde aquella foto suya junto a la de su asesino en la primera planta del vocero. Guapísima ella, melena Lola Flores, labios más que carnosos, mirada ojerosa. Él guapo también, con el ceño fruncido y la expresión satisfecha del que ha cumplido con un deber horrendo, pero deber al fin. Fíjense además el tópico de la escritora, ¿no? En este caso de la escritora, que está buscando escribir una novela, ¿no? Un tópico bien propio también del relato policial. Sin la intervención del azar, la cosa se hubiera quedado ahí. 2 fotos dignas de mejor suerte, otra pedestre historia de pasión. Pero por una casualidad colmilluda, como la que le puso el Salvador al asesino, quiso que el crimen tuviera por escenario el condominio mismo donde alquilaba mi madre. La pobre estaba hecha un auténtico muro de lamentaciones con la cantaleta de que si el edificio tenía un fufú echado, una maldición, ¿no? Que primero el nene que se cayó por el roto del ascensor, que luego la pareja que hacía abortos y tiraba los fetos por el inodoro, que ahora esa mujer tan indecente paseándose desnuda por el pasillo de noche, un hombre diferente cada día, y con razón túvole que pasar lo que pasóle. Fíjense ahí qué lindo el discurso indirecto libre, ¿no? Cómo introduce el discurso de la madre dentro de su propio discurso, sin ninguna demarcación, también para dar cuenta de como de una especie de status quo, de lo que el grueso del condominio opinaba, ¿no? Gracias a esas letanías en tandas corridas me enteré de los chismes que, entre mil etcéteras editorializantes, filtraban los vecinos desempleados. Detalles que conformaban y deformaban a la vez el cuadro macabrón del periódico. Malén y el amigo del ex amante habían estado escuchando un disco a todo fuete cuando el asesino le cayó a patás a la puerta del apartamento. Tal vez por eso no sintieron el escándalo metálico de su puñetazo en la Miami rota que daba al pasillo ni el salto del gato que lo depositó de pie en la oscuridad de la cocina. Estaban snus en pelota en el sofá cama de la sala bebiendo cerveza y picando chicharrones con esa canina que asalta siempre a posteriori, ¿no? Después del sexo. El recién llegado no recién llega solo, lo acompaña una daga, SIC, de 6 pulgadas de filo, acá retoma como el lenguaje de la prensa, ¿no? Una daga de 6 pulgadas de filo, en lo que ella registra lo que está a punto de pasarle, el amigo traidor embala puerta afuera, chao chao bambina, si te vi no te conozco, y hasta el sol de hoy. Fíjense, ¿no? Primera denuncia, bueno, el tipo se va, se raja. Y después todo lo que tiene que ver con la actitud, digo, porque esto es como una especie de metáfora, ¿no? Sobre la violencia de género. ¿Qué es lo que hace el resto del vecindario con eso? Nada, ¿no? Se hacen los boludos. Golpes, insultos, tajos. Malén se hace la muerta y no le cuesta. El matador se va detrás del otro. Malén se levanta como puede, cojea por el pasillo semi-iluminado, pinta las escaleras hasta el piso inferior, de vuelta de su búsqueda frustrada, Salvador huele el rastro mientras la futura difunta saca fuerzas de donde no tiene para golpear las puertas ciegas del pasillo. Tun tun, no hay nadie, le contesta la muerte. Por estar rezando no fue epitafia el club de esposas condominadas, mientras machistas unidos jamás serán jodidos, recoge la consigna heroica del asesino que se entrega al día siguiente en el cuartel de Hato Rey. La piqué porque me la pegó. Versión urbanamente prosaica del viejo Mía o de Naiden. Por supuesto que ninguno se preguntó por qué el fulano que salió pitando cuando las vio malas no tuvo que gastarse ni un chavo prieto en curitas. Y a nadie se le ocurrió impugnar el yo no meto la cuchara en el plato ajeno de los espectadores que no abrieron la puerta cuando Malén vino a pedir el último aguinaldo. Se la vi, como se dice en francés criollo. Poco a poco fui reuniendo una cantidad respetable de recortes y testimonios, interrogando a los chismosos cada vez que iba a dañar ropa en las máquinas del condominio maldito. Una simple historia de celos, me repetía para minimizar la fijación malsana, verdaderamente nada del otro mundo. Y sin embargo, de otro mundo sí,
Un mundo de hombres vengativos y mujeres prohibidas que por algún retorcimiento clandestino asusta pero gusta. Fíjense, también a ella el caso de Malén le resulta interesante, piensa en esto, en todo lo que significa, vinculado al rol de la mujer, a qué hizo la prensa y demás, pero fíjense que lo considera como de otro mundo, ¿no? Sí, de un mundo donde los machos son así, qué sé yo, bla, 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 bla. No considera que pueda pasarle a ella, ¿no? Así empecé a tejer el cuento de Malén, la novela de Malén, porque cada día se iba enredando más la madeja de escenas sueltas, deshilachadas, donde siempre faltaba algo. La costura decisiva, el hilo que las pusiera a significar. En esas estaba cuando las declaraciones juradas de mi vecina ama de casa con genes detectivescos me machetearon temporeramente la concentración. Hacía unos días que doña Fini estaba en pie de guerra. Sus cañones ópticos enfilados hacia un atorrante que rondaba por el vecindario a cualquier hora del día y de la noche, aparentemente en pos de doncellas violables. Lo inquietante del caso, según doña Fini, era que el aplanador de calles, quien para colmo estaba motorizado, no le desclavaba el ojo a la ventana de mi cuarto, fatalmente orientada hacia la calle. Inclusive, disminuía indiscretamente la velocidad hasta casi detenerse, al pasar a pocos pies del oscuro objeto de su putativo deseo. Doña Fini me traía loca. Tan pronto regresaba yo de la escuela con los dedos enroscados de dolor dentro de los tacos de 4 pulgadas que recetaba la elegancia y muerta por jartarme un sándwich cubano para calmar la boa constrictor que paseaba adentro, me bombardeaba con los frutos de sus investigaciones. Niña, ese tipo no tiene vida. Hoy hasta se me quemaron las habichuelas por estarlo chequeando por reloj y todo. Y te voy a pasar la cuenta a fin de mes. Y chúpate esta, o desconfía. Pasó a las 7, poquitito después de irte tú, como a las 10:30, cuando ya estaba cambiándole el pamper al Charlito en el balcón, a las 12 en punto, acabadito de empezar el show del mediodía, estaba Dani Rivera encampanado cantando Yo quiero un pueblo que ría y que cante, y brincando para arriba y para abajo, como hace él cuando volvió. Como hace él cuando volvió. Observan ahí también la intertextualidad, ¿no? La polifonía, las voces que aparecen. Aparece la voz de la vecina, aparece la voz de la televisión en medio de todo esto. Aparecen así, de forma desordenada, sin registro gráfico en el texto, ¿no? Cuando volvió. Después parece que cogió un break, iría a echarse al cuerpo una empanadilla o algo para seguir con el relajito a la 1 y a las 2:30. Ahora mismo acaba de pasar. Por poco se cruzan, nena. Ay, Virgen de la Providencia, ampáranos que está el sinvergüenza choreto en este país. Confieso que me sentí secretamente halagada por las revelaciones de doña Fini. A mí nunca me habían sobrado los pretendientes. En la universidad, la levantadora, la femme fatal, era mi alma Vilma. Era mi alma Vilma. Yo era más bien de esas que tienen que trabajar su candidatura a puro pulmón, compensando sexo con seso. Pero claro, supe manifestar un recatado disgusto ante aquel alerta de huracán para mi supuesta castidad, cosa de remunerar a la vecina por su eficiente patrullaje. Toda la semana viví el placentero suspenso de mi sátiro cronometrado sin llegar a cogerlo en pifia debido a las irregularidades del horario durante el sufrido mes de actividades de la escuela. Hasta que el sábado, día en que debutaban oficialmente mis vacaciones de verano, osé asomar el hocico por la persiana para descubrir que se trataba nada más y nada menos que de El retorno de Manuel, película que ya había tenido que tirarme varias veces. Era el ex, ¿no? El que la acechaba, el que la buscaba a toda hora era el ex. El que la vigilaba, digamos, más bien, ¿no? Esto me molestó más de lo que me decepcionó. ¿Cómo carajo había averiguado mi nuevo hábitat? ¿Con qué derecho me espiaba tan descaradamente? Lo próximo sería rebuscar en mi zafacón a medianoche en busca de condones emplegostados para su álbum. Por eso me alegré tanto cuando recibí la carta de Vilma. Me invitaba a pasarme 3 semanas gratis con ella en un pueblito de los Pirineos franceses. Idea platónica del exotismo para esta triste criatura de los trópicos. La única jodienda, me decía, es que estaremos en casa de los viejos de Paul. Pero entonces procedía a describir en términos absolutamente paradisíacos los bucólicos parajes donde yo habría de empollar la gran novela puertorriqueña. Aunque solo llevaba 5 años en Francia, Vilma padecía de nostalgia crónica. Se carteaba con 4 compañeras de estudio, entre las cuales era yo, por proclama papal, la preferida. Sus cartas de tono elegíaco eran verdaderos cuestionarios sobre lo que llamaba el chisme nacional. Como las intrigas palaciegas me interesaban poco, me costaba bastante trabajo saciar su sed draculesca de pormenores.
Por eso me las arreglaba para llenar sobres de Manila con pilas de recortes politiqueros y hasta le mandaba regularmente su Claridad, el diario de los independentistas, para que se mantuviera conectada, para que se mantuviera, como decía solemnemente ella, conectada con la lucha. Tomé una decisión inmediata, cosa rara en mi vida. Invertí mis ahorros de 3 años de esclavitud magisterial en un boleto tarifa de excursión y haciendo una escala de 1 semana en casa de mami para despistar a mi perseguidor y tranquilizar a doña Finí, crucé por fin el charco de los conquistadores con la Smith Corona portátil a cuesta, la máquina de escribir, y el expediente del caso Malén bajo el sobaco. Bien, después viene todas sus primeras percepciones, por supuesto la vida en los Pirineos franceses no resultó demasiado grata. Vilma tenía una muy mala relación con su marido y empiezan a aparecer estas suspicacias, ¿no? Vilma dice una serie de cosas que no parecen demasiado condecirse con lo real. Empieza a dudar la propia Carola de la palabra de su amiga, empieza a dudar de que el marido sea realmente tan malo. Empieza a dudar de todo, además de estar pasándola bastante como el orto, ¿no? Les recomiendo, iba a leer también el capítulo 4, pero es demasiado. Les voy a leer nomás el capítulo 5 y algunas cuestiones del final, porque en el capítulo 5 está lo que decíamos antes, ¿no? El punctum del relato. ¿Se acuerdan la idea esta de punctum que yo tomaba de Barthes? Es el momento, él lo usa para la fotografía, pero es el momento, el espacio en la fotografía en el que se concentra todo el sentido de la foto, ¿no? Ahí está. Esa idea aplicada a la literatura es el momento del texto. Iba a decir clímax, pero no es exactamente el mismo concepto. En el que se condensa todos los sentidos que ese texto quiere transmitir, ¿no? En el canto 5 deja de ser un diario. ¿Se acuerdan que hay un momento en el que es un diario de viaje, ¿no? No sé por qué deja de hacer anotaciones. Quien mucho vive, poco escribe o algo por el estilo. Aquí calla el diario y sigo yo con la frialdad que impone la distancia. Esa noche me fui tempranito a la cama gracias a la insistencia de Paul para que jugara Scrabble en francés con él y Vilma. Sintiéndome como acusada, puertorra en corte federal gringa, subí y me acosté con Stephen King, mi resuelve favorito para el estrés. No sé hasta qué horas leí. Eché un sueñito que me pareció muy breve, interrumpido como fue por el jodón crujir de la escalera. Miré el reloj y vi que eran las 3. La Miss Marple que llevo dentro, ven todas las referencias al relato policial, al relato detectivesco, ¿no? El juicio. Miss Marple, que llevo dentro, registró que los pasos bajaban y un ratito después oí chirriar el mohoso de la puerta que daba al jardín. Los perros no ladraron. El noctámbulo era persona conocida. Me acerqué a la ventana de cristal para ligar a pupila suelta. ¿Quién osaba desafiar el crudo verano pirenaico a estas inhóspitas horas de la manesca? No tuve tiempo de aplicar la lógica inaplicable de Rouletabille, el tan vendúmico andar de la figura la delató. Vilma, andando de noche sola, en pijama baby doll. ¡Qué ovarios! Rendezvous nocturno con el Prometteur solitaire. Esto me pareció un poco fuerte, aún para quien estaba dispuesta a tajear los tabúes del establishment. Si en sus planes estaba meter mano con el doctor a solo minutos de distancia de su marido roncante y de la insomne Madame Rousseau, estaba perfectamente frita. Los charcos de hemoglobina harían orillas. Ahí va de vuelta ven que las referencias en realidad a las prolepsis sobre qué podría haber pasado después con Vilma son un montón, ¿no? Conjuré la escena. Vilma y el Jean-Pierre ancestralmente espatarrados en el callejón entre las dos casas o rodando por el polvo del garage, indiferentes a las víboras de aquel glacial Edén, iluminados por la indiscreción de los cucubanos, no se percatarían de la reptil llegada de Paul con la carabina al hombro. En cámara súper lenta, el noble cornudo cogería impulso y puntería, esperando el momento preciso del despegue, mientras esta servidora presenciaba, muda, desde su hitchcockiana ventana, el final de Vilma. Pero Vilma no fue al encuentro de tan cruento destino. Siguió de rolo, deteniéndose en el lomo de la cuesta que subía hacia la iglesia, justo al lado del garage proscrito. ¿Intentaría largarse en el carro de Paul? ¿Abandonaría al marido en la propia casa paterna para restregarle la derrota en la cara? Y, el detalle más maquiavélico de todo, ¿en Baby Doll? Me imaginé el corre-corre
El escándalo de 5 estrellas al escucharse el motor rugiendo de arriba. Y yo pensé en la posibilidad de enclaustrarme per secula seculorum en aquel cuarto de mis desvelos, votos de silencio y huelga de hambre incluidos en el especial, o pedir asilo en la embajada puertorriqueña. ¿Cuál? Tras una huida espectacular, oculta, bajo una piel de oveja, en el anonimato del rebaño que desfilaba por allí todas las tardes. Pero, como en The Nuen de Brian De Palma, Vilma no huyó. Se quedó un rato relativamente larga monologando con las estrellas, hizo un lánguido about face y volvió a internarse en el castillo de Nosferatu. ¿Ven? La escena esta, la prolepsis a la que hacía mención Ostrop, ¿no? Ella flashea, hasta ve cómo este Paul la va a pescar in flagranti, cometiendo adulterio, y la va a matar, ¿no? Pero no era nada esa escena en sí. Faltaban 2 días para mi liberación. Ya la está pasando tan mal que le hice liberación. Me levanté bien tarde, con las ojeras que me las pisaba. Me eché 1 hora en el baño hojeando Nouvelles Observateurs decrépitos y cultivando el estreñimiento de cemento amado que me habían legado estas vacaciones. Luego, fíjense, ¿no? Las referencias obscenas tienen que ver hasta con lo intestinal. Luego traté de remediar con maquillaje los desastres de la guerra. No tenía la menor intención de quedarme a solas, ni con Vilma, ni con la suegra, y mucho menos con Paul, así que calculé mi descenso esplendoroso para poco antes del mediodía. Como diosa en máquina, ¿no? Se refiere a Deus en máquina, Deus ex máquina, me enfrenté a la profusión de suculencias preparadas, sospecho, en mi honor. El cuadro familiar perfecto. Papá, mamá, bebé. Vilma con licencia por enfermedad. Solo su silla vacía y su plato boca abajo dan mudo testimonio de la cita rota. Entonces, los saludos. Las 3 divinas personas se me tiran literalmente encima, me reciben como heroína de la resistencia que soy. Por eso me entretengo jugando a la esperada. Soy el punching bag, ¿no? Para pegarle, mullido para sus frustraciones. Me sirven, me añoñan, me malcrían. Con mi docilidad social a prueba de todo, hoy soy la nueva nuera. La respuesta. El ángel rebelde viene y va en su dormitorio. Comemos como si no escucháramos la protesta sutil de la madera, ¿no? Arriba Vilma está caminando. Por la tarde cae otra pieza del rompecabezas. El carro del doctor no está. En el apartamento vacío, Albert, gigante, se alquila, gigante, me cuenta lo que falta. Ella evidentemente lo que calcula es que se había quedado en encontrarse con el doctor y el doctor no se fue con el vecino, ¿no? El doctor, y se fue con la mujer. Vilma no quiso bajar en todo el día, cosa que hubiera tenido cara de desaire si yo no hubiera sabido más que eso. Por la noche, cuando intentaba violar la intimidad del cuarto conyugal, caí en garras de Paul. Nos cruzamos en la escalera. Él con una bandeja llena de matambres rechazados. Yo con un airecito bobalicón de yo no he visto nada. ¿Está mejor?, dije yo, entrando en mi papel de idiota del barrio. No quiso comer, dijo él, entrando en el suyo, de marido buena gente. Hice el intento. ¿Se puede ver? Mejor no. Mañana, si acaso. Ese si acaso, o sea, peut-être, porque esta escena era después de todo en francés, acabó de pugilatearme. ¿No pensaba ella salir antes de que yo alzara el vuelo? Eso sí que me olió a perfume de petroquímica. Como no podíamos quedarnos indefinidamente en la escalera velando aquella bandeja como si fuera un muerto, Paul me invitó a mirar fotografías en el salón de la chimenea. Debo confesar con toda honestidad que si hay algo que odio por encima de todos los rituales pequeños burgueses que componen mi pendeja vida es mirar álbumes fotográficos. Por la curiosidad y quizás un secreto deseo de retornar al lugar de nuestro primer idilio ocular, me torcieron el brazo, pero la curiosidad y quizá un secreto deseo de retornar al lugar de nuestro primer idilio ocular me torcieron el brazo en rica llave inglesa. El salón no era el mismo sin el fuego. Las paredes se veían más sucias, los forros de las butacas más desteñidos por el tiempo. El ambiente era estático, casi hostil en su pax romana. Paul volvió con el voluminoso libraco bajo el brazo. Suspiré, preparándome para el interminable desfile de bebés cachetones, virginales doncellas vestidas de blanco y clanes familiares atrapados entre los 2 extremos de un sofá. Paul se sentó a mi lado, oloroso a aftershave, rociado a la carrera, y colocó el mamotreto en mi falda. Sin el menor roce, debo decir, en honor a la verdad. Empecé a pasar páginas.
Acá empieza, ¿no? Lo que decíamos, el punctum del relato. Empecé a pasar páginas con la pausa prolongada de rigor y el comentario recomendado por la Asociación de Mártires de Álbumes Fotográficos. Pero este álbum no tenía nada de ortodoxo. No conforme con tener las paredes sobrepobladas de animales muertos, Paul había llegado al extremo de tomarle fotos a las infelices víctimas de sus cacerías antes, durante y después del estirón de pata. Sarrios, jabalíes, buitres, aves de todas clases sociales y hasta un oso, señores, en pleno desafío a las leyes protectoras de la fauna a punto de joderse. Aquel despliegue necrofílico me sobrecogió. Traté de suprimir todo juicio moral al respecto. Después de todo, era casi normal que un cazador quisiera conservar como trofeo las pruebas fehacientes de sus hazañas. No son gente, son animales, me repetía mentalmente, pujando por aceptar el fait accompli de aquella masacre y afligida en lo más profundo de mis simpatías ecologistas. A la 7ª página ya se me habían agotado los comentarios de reserva y me preguntaba cómo carajo iba a poder sobrevivir a este asedio zoológico a mi salud mental. Ajeno a mis traumas, Paul narraba con lujo de detalles la épica paleolítica de sus aventuras. Por poco se me sale un grito de júbilo al pasar la última página. Pero el júbilo se me hizo sal en la garganta ante la agresión de la foto final. Brillosa, 8×10, inmensa en un blanco y negro radical, una cabeza de sarrio y, junto a su falsa sonrisa disecada, cachete con cachete, como en extraño cliché bolerístico, la cara traviesa de Vilma con los ojos saltones y la lengua por fuera. No me atreví a mirar a Paul, que seguía hablando como si tal cosa, pero yo ya no lo escuchaba. La duda me había dado otro martillazo en la cabeza. ¿Quién tenía la verdad archivada en el bolsillo? ¿Cuál de los dos era guatepeor? Pasé la noche en vela cuando me noqueó el sueño a 15 asaltos. No tuve pesadillas. No hacían falta. ¿Ven? Hermosa la escena, ¿no es cierto? La escena es esta especie como de prolepsis, donde aparece la propia cara de Vilma como un trofeo de caza más, ¿no? Tremendo. Bien. Después, finalmente ella se vuelve y voy a leer el último capítulo. Es cortito. No hubo petardos ni marchas militares a mi regreso. Tardé unos días en acostumbrarme a respirar sin testigos otra vez. Las clases volvieron a marcarme el ritmo de la escuela a mi cuarto de la escuela. El worst seller de mi vida siguió su aburrido curso. Doña Finí no reportó ninguna novedad. A pesar del ajoro, no podía dejar de pensar en Vilma. Su imagen estilizada de Madonna latina martirizaba mis sueños. Por fin saqué un ratito y le escribí. Una larga carta llena de interrogaciones, de consejos, de todo lo que no había tenido los ovarios de decirle. Con eso esperaba poner a dormir de un puyazo el suculento complejo de culpa que venía cebando en la cabeza desde nuestros adioses. Pasaron 5, 6 semanas. Vilma nunca tardaba tanto en contestar. El exilio la había vuelto puntual. ¿Estaría ofendida? ¿La habría desilusionado mi exabrupto postal? ¿Habría vuelto a Bordeaux? Pero en ese caso seguramente le remitirían la correspondencia. Mandé una nota a la dirección de Bordeaux avisándole de mi otra carta y pidiéndole acuse de recibo. En octubre rebotó mi primera carta. Allí, entre las facturas, estaba el sobre, maltrecho, tatuado de sellos contradictorios, burlonamente asomado por la boca del buzón. La frase, destinataire inconnu, destinatario desconocido, trazada en rojo sobre el nombre de Vilma, me apretó el corazón como un presentimiento. Así termina el cuento, ¿no? Tremendo, estremecedor ese final. Y ahora viene la nota de la editora, como si el texto no hubiese tenido un final lo suficientemente inquietante. Nota de la editora. A principios de diciembre de 1982, la autora nos trajo este manuscrito que hoy publicamos en nuestra colección Testimonios. El 31 del mismo mes, mientras despedía el año con unos amigos, murió de un tiro en la cabeza que le disparó por la ventana de su residencia un desconocido. Nuestra editorial se une a las organizaciones que han reclamado de las autoridades una investigación cabal de este caso. Griselda Lugo Fuentes, Ediciones Seremos. Nada para decir. Espero que hayan ustedes observado como esta lectura que proponíamos al principio, que tenía que ver con los distintos grados de concreción de un mismo argumento, en definitiva. Espero que les haya gustado el texto y que los y las haya interrogado sobre
sobre sí mismas. Es un texto que siempre me deja pensando y me deja con... Por eso me gusta tanto, ¿no? Porque tiene lo mejor del humor, pero por otro lado siempre me deja un regusto amargo en la boca y me parece que eso es prueba inefable de su carácter formidable. Dicho esto, y después de haber hablado ya demasiado tiempo, sola como siempre, les dejo un saludo. Acá están los premios, después irán a sus respectivas dueñas. Les agradezco mucho por haber participado. Voy a ver si después pongo una consigna de cierre para, no sé si esta semana o la otra, de cierre para toda esta parte de la unidad. Un poco porque me parece, a mí y un poco también a petición de Graciela Montenegro, de la coordinación de la carrera, la idea es que como no nos estamos viendo, ir haciendo como esta especie de mini cierres adentro después de cada unidad para ir viendo cómo fue la evolución de lo que ustedes fueron haciendo en relación a esto. Bueno, les dejo un beso grande, como siempre. Estoy a disponibilidad, estoy para contestar lo que pueda contestar. No me pregunten cuándo se termina la pandemia, porque eso no tengo no tengo ningún tipo de información. Nos vemos, que estén muy bien, cuídense y sean felices.